Dios te bendiga, espero que te encuentres bien donde quiera que estés. Mi nombre es Eddie Rodríguez y yo soy maestro de la clase de Jóvenes con Propósitos. Y el día de hoy voy a hablar de la voluntad de Dios para nuestras vidas. La voluntad de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, Dios se da a conocer a través de su palabra. Es ahí donde nosotros aprendemos quién es Él y cuál es su voluntad para nuestras vidas. Cuáles son sus planes y cuáles son sus propósitos. En pocas palabras, en la Biblia conocemos su voluntad y lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él anhela para nosotros. Y para esta lección leeremos Salmos 143, 10. Y dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Él, ¿cierto? Nosotros lo hemos escuchado y nosotros lo sabemos porque la Biblia nos lo dice. Tú y yo fuimos creados a semejanza e imagen de Él. Entonces, conocer su personalidad, conocer su esencia, nos permite conocernos a nosotros mismos. Esto a su vez nos permite darnos cuenta y nos dejará saber qué tan lejos o qué tan cerca estamos del propósito de Dios. Lo voy a volver a repetir porque necesito que pongan mucha atención en esto. Si nosotros conocemos la personalidad de Dios, si nosotros conocemos cómo es Él, entonces nos estamos conociendo a nosotros mismos. Así a la misma vez nosotros nos podemos dar cuenta qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ese molde. Qué tan lejos o qué tan cerca estamos a la semejanza de Dios. Ahora, en esta lección me voy a enfocar en la voluntad de Dios, en la palabra, en el Espíritu Santo y en Jesús. Punto número 1. La palabra de Dios y la voluntad de Dios. Y primero que nada te quiero decir que hay unos peligros que debemos evitar al leer la palabra de Dios, al leer la Biblia. El primero es el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Los fariseos, en su afán de agradar a Dios, ellos en su afán querían agradar a Dios, obedecían la palabra, pero lo hacían sin amor y terminaron simplemente en un fanatismo religioso. Ellos querían hacer la voluntad de Dios, ellos querían obedecer, pero no tenían amor, lo hacían de una manera muy violenta, si lo queremos poner de esa manera, lo hacían de una manera muy ellos querían hacer justicia también por sus propias manos y señalaban y ellos trataban, pero no tenían amor. Entonces simplemente cayeron en un fanatismo religioso. Y otra cosa que debemos de evitar es la falsa interpretación. Y esto es muy importante. No debemos de tomar los versículos fuera de sus contextos. No debemos de tomar un versículo y arreglarlo, o lo que dice la Biblia no lo podemos arreglar o acomodar o ajustar a nuestra conveniencia. Y cuántas veces, a lo mejor muchos de nosotros en algún momento lo hemos hecho, o a lo mejor hemos escuchado a alguien más que dice: es que la Biblia dice esto, pero no dice que no hagamos esto, entonces pues está bien. O la Biblia no especifica si sí está mal o no está mal. Eso es sacarlo de fuera de su contexto y lo estamos usando a nuestra conveniencia. Entonces eso está mal. ¿Y por qué digo que es peligroso? Porque la Biblia, la palabra de Dios, es muy poderosa. Y solo ahí es donde nosotros podemos conocer a Dios y su voluntad de una manera más precisa. Y si aquí está la perfecta en la Biblia, y estoy apuntando aquí porque aquí tengo la Biblia, entonces si aquí está la perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas, entonces la Biblia es el libro el que nosotros tenemos que vivir, conforme al que nosotros tenemos que vivir. Entonces aquí se encuentra la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y dice el versículo que leí: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. El salmista le decía a Dios: enséñame a hacer tu voluntad. El pedir que alguien nos enseñe
es porque no conocemos, porque no sabemos cómo hacerlo, porque necesitamos guianza. Entonces Dios ha dejado su palabra, Dios inspiró a personas, el Espíritu Santo inspiró a personas que escribieran la Biblia, y es ahí donde nosotros podemos conocer la voluntad de Dios. Ahora, punto número 2, el Espíritu Santo y la voluntad de Dios. Y voy a decir esto y no quiero que me malinterpreten, pero la voluntad de Dios no se descubre simplemente con leer la Biblia. No nada más es de sentarme, abrir la Biblia, leerla y esperar entender todo. No nada más es de sentarme, abrir la Biblia, leerla y a ver, ya encontré la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios? Rápido. No nada más es de leer la Biblia, sino el Espíritu Santo debe de iluminarnos, debe de interpretar y debe de validar la palabra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que abra nuestra mente, y lo decimos aquí en la iglesia. Cuando nosotros, antes de que empiece la predicación, decimos: Espíritu Santo, abre mi mente, prepara mi corazón, vivifica mi espíritu para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y las personas que han tenido la oportunidad de estar aquí con nosotros y que han tenido la oportunidad de estar en un culto, sabemos que lo decimos eso, pero probablemente, por tanto que lo decimos, hemos olvidado su verdadero significado. Pero eso es una verdad, y no decimos nada más por decirlo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender, que nos ayude a interpretar la Biblia de la manera que Dios quiere que nosotros lo podamos recibir. El mensaje que Dios quiere darnos para nuestra vida a través de su palabra, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, que nos ayude a, cuando nosotros leamos la Biblia, podamos entender y así conocer la voluntad de Dios en su palabra. Entonces el Espíritu Santo y la palabra de Dios deben trabajar juntos, deben de estar juntos para nosotros encontrar, para nosotros entender la voluntad de Dios y para llevarnos al conocimiento y al perfecto plan y a la perfecta voluntad de Dios. Y punto número 3, Jesús y la voluntad de Dios. Para este punto quiero leer Juan 6:38. Y dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. A través de estos meses que hemos estado grabando y que Dios me ha dado la oportunidad de grabar, el único motivo por la cual yo grabo es incitarte a que seamos más como Jesús, a que tú y yo seamos más como Jesús, que tú y yo anhelemos ser más como Jesús. Y aquí está diciendo el versículo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Jesús le está diciendo: no vine para hacer lo que yo quiera, no vine para hacer lo que a mí me parezca, sino para hacer tu voluntad, Padre. ¿Y cuántas veces le hemos pedido algo a Dios? O a lo mejor tenemos una petición delante de Dios y Dios empieza a trabajar en ella y Dios nos empieza a moldear conforme su voluntad. Pero nosotros en nuestra desesperación, o probablemente nosotros en nuestro egoísmo, pensamos o podemos decir: Dios está tardando mucho, Dios está tardando, llevo años, o a lo mejor llevo días, llevo semanas con esta petición y Dios está tardando. Y empezamos a mover y empezamos a hacer, empezamos a deshacer. Déjame hacerlo de esta manera, es mucho más rápido. Ay, bueno, ya oré pero no tengo respuesta, voy a ir yo a hablar con esa persona. Ya hablé pero no tengo respuesta, ya oré y no tengo respuesta, voy a hacer yo el movimiento, yo voy a hacer, yo voy a deshacer. Y nosotros como que le queremos ayudar a Dios, y lo único que hacemos es hacer nuestra voluntad. Pero si yo hago mi voluntad, las cosas no me van a salir bien. Si yo hago mi voluntad, si hago lo que yo quiera, las cosas no me van a salir como deben de ser.
Pero si yo me someto a la voluntad de Dios, yo busco de Él, yo me lleno de Él, entonces Dios hará su perfecta voluntad en nosotros. Y como está diciendo aquí, ¿por qué descendió del cielo? No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todos tenemos un propósito en esta vida. Y ese propósito se va a cumplir si nosotros buscamos la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que despojarnos de nuestro egoísmo, despojarnos de nuestra propia inteligencia y no tratar de hacer lo que queramos, sino, ¿sabes qué, Dios? Te dejo el control de mi vida, te doy el control de mi vida, haz tu voluntad en mí. Y literal rendirnos ante Él. Y a todo esto, probablemente te puedas estar preguntando, a todo esto que yo estoy diciendo, la voluntad de Dios en la palabra, la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, la voluntad de Dios, ser como Jesús. Voluntad, te puedes preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para nuestra vida es que nos acerquemos más a Él. Es que lo busquemos más a Él. Que dependamos de Él en totalidad, para que Él tome el control y así Él mismo sea quien dirija nuestros pasos, sea Él mismo quien dirija nuestro camino. Y créeme, cuando Él toma el control de nuestra vida, cuando Él toma el control de nuestros pasos, cuando nosotros cedamos lo que queramos nosotros, nuestros anhelos, nuestros sueños, y anhelemos su voluntad, cuando nosotros nos rindamos y digamos, ok, Padre, no es lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad en mí. Si pasamos por problemas, si pasamos por circunstancias difíciles, si pasamos por tormentas, por enfermedad, por cualquier situación que pueda venir a afectar nuestra vida, Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar con su poder, con su misericordia, con su amor, perdonándonos. Va a estar con su misericordia, perdonándonos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nosotros nos acerquemos más a Él, que nosotros tengamos una relación personal, directa y verdadera con Él. Entonces, cuando nosotros nos preguntemos cuál es la voluntad de Dios, recordemos esto, y vuelvo al primer versículo que leí. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. La palabra de Dios está para enseñarnos. La palabra de Dios está para enseñarnos. La Biblia, hay historias, hay parábolas, hay versículos, están los mandamientos. Ahí se encuentra todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitamos que alguien nos enseñe. Ahí está escrito. Entonces, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Podemos usar la palabra de Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. El Espíritu Santo tiene que guiarnos. El Espíritu Santo tiene que estar activo en nuestras vidas. El Espíritu Santo debe estar con nosotros. Nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo por sabiduría. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender la palabra de Dios para nosotros conocer su voluntad y ser más como Jesús. Y bueno, esta es la clase que te traigo el día de hoy. Déjame orar por tu vida para que nosotros nos despojemos de nuestros propios deseos, probablemente carnales, que nosotros queramos, que nosotros anhelemos. Y no estoy diciendo que estén mal, pero cuando nosotros anhelamos su presencia, cuando nosotros anhelamos su voluntad, nuestros planes, nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón se van a cumplir conforme a su propósito. Así es que cierra tus ojos en este día y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno y porque nos has permitido escuchar de tu palabra. Gracias porque tu misericordia nos ha alcanzado un día más. Padre, te pido que nos despojemos en este momento, Padre, de lo que nosotros queramos. Que nos despojemos de todo egoísmo, Padre, y de todo pensamiento que nosotros somos autosuficientes para hacer las cosas.
Señor, dependemos de ti y reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que tu voluntad es mejor que la mía, que tu voluntad, Señor, lleva a un camino de bendición, lleva a un camino, Señor, que a ti te agrade, y lleva un camino, Señor, que nos va a ayudar a nosotros, Señor, a vivir una vida que tú quieras y que a ti te agrade, Padre. Que mis caminos, mis planes no van a ser mejores que los tuyos, Padre. Ayúdanos a reconocer que aunque nosotros queramos algo, Padre, el anhelar tu presencia, el anhelar tu voluntad, va a ser mucho mejor y va a ser mejor para nuestras vidas y las vidas de los que nos rodean, Padre. Te damos gracias porque sabemos que tu perfecta voluntad se cumplirá conforme a tu propósito. Sabemos que tu perfecta voluntad, Padre, es que nosotros te busquemos más a ti, que dependamos más de ti. Y así nosotros en este momento te damos el control, Padre, de todas nuestras situaciones, de todo lo que nosotros querramos, te damos el control, Padre. Tú toma el control, tú guíanos, que tu Espíritu Santo, Padre, guíe cada paso de nuestras vidas, para así nosotros ir hacia tu perfecta voluntad, reconocer cuál es tu voluntad y así hacerla, Padre. Te pido que nos des sabiduría, nos des gracia, nos des inteligencia, Señor, para tomar decisiones correctas, para escuchar tu voz y así nosotros, Señor, obedecerte y seguir tu dirección. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, compártelo y bueno, nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.